En esta clase vamos a aprender cómo proyectar un rectángulo en fuga, y como es un rectángulo, el ángulo recto tiene 90 grados, entonces vamos a dividir esos 90 grados en dos ángulos, un ángulo de 60 y otro de 30. Vamos a utilizar un cartabón que es una escuadra de 60-30. Y en este cartabón cada uno de los catetos va a corresponder con las líneas de fuga. El cateto corto va a ser la línea de fuga, va a ir al punto de fuga 2, y el cateto largo va a ser la línea de fuga que va a ir a fugar al punto de fuga 1. Lo primero a considerar en una perspectiva es la línea de horizonte. A esa línea de horizonte llegan dos líneas de fuga. Línea de fuga 1 y línea de fuga 2. Estas líneas de fuga van a llegar al punto de fuga 1 en el horizonte y al punto de fuga 2 en el horizonte. El PP es el punto de posición, es el lugar donde nosotros supuestamente estamos con nuestros pies. El PP determina también la línea de tierra, a la que llamamos también línea de medidas. En esa línea vamos a poner las medidas largas en la línea de fuga larga y las medidas cortas en la línea de fuga corta. Una vez esto, tenemos que encontrar el punto de medida al cual queremos fugar las medidas del rectángulo frontal que estamos viendo en imagen. Ese rectángulo mide 3 por 4 centímetros. Tomamos la línea de fuga 2 y medimos desde el punto de fuga en el horizonte hasta encontrar la misma medida de la línea de fuga 2, y encontramos el punto de medida 2. Ese punto de medida 2 es el que tenemos con color azul. Con ese punto de medida 2 unimos la medida de los 3 centímetros en línea hasta encontrarlo en la línea de fuga. Y una vez que encontramos los 3 centímetros en la línea de fuga, lo fugamos al punto de fuga 1. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la medida de los 4 centímetros. 4 centímetros en línea, tomamos la línea de fuga. Desde el punto de fuga 1 al punto de posición, medimos desde el punto de fuga 1 en el horizonte y encontramos el punto de medida 1. Ese PM1 lo conectamos con los 4 centímetros para hallar la medida en la línea de fuga 1, y una vez que encontramos la medida en la línea de fuga 1, lo proyectamos hasta el punto de fuga 2. De esa forma cerramos el rectángulo frontal en perspectiva. Es necesario repetirlo una y otra vez hasta poderlo dominar. Espero que en la clase podamos aclarar cualquier tipo de duda.
Hagamos juntos el ejercicio que hemos visto y vamos a hacerlo poco a poco para poderlo comprender. Vamos a proyectar en fuga un rectángulo y para eso debemos trazar primero la línea horizonte. Una vez que tenemos la línea horizonte, trazamos los dos catetos de manera que cada uno de ellos forme un ángulo. El cateto más corto forma el ángulo de 60 grados, el cateto más grande forma un ángulo de 30 grados. Se traza una paralela al horizonte para poner en ella la línea de medidas. Unimos la distancia del cateto corto desde el punto de fuga 2 hasta el punto de posición, al PP, y la encontramos en el horizonte para encontrar el punto de medida 2. Con el punto de medida 2 unimos los 3 centímetros de la base para encontrar el punto de fuga y ese punto lo fugamos al punto de fuga 1. Hacemos lo mismo con el cateto largo. Medimos el cateto largo y encontramos el punto de medida en la línea de horizonte. Y desde ese punto de medida 1 lo unimos con los 4 centímetros para hallar el punto en la línea de fuga. Ese punto que encontramos en la línea de fuga lo fugamos al punto de fuga 2. Y con eso tenemos la proyección del rectángulo. Proyectar en perspectiva plana es muy sencillo. En el próximo vídeo vamos a hacer algunos ejercicios en altura y en diferentes niveles, así es que espero que esta clase os sirva para poderlo comprender.